¿Puede una cruz llevarnos a un bien mayor? A propósito de Santa Elena y su vida. Hace poco hice un vídeo corto sobre Santa Elena mostrando 5 datos curiosos y el primero que escogí es el de que fue abandonada por su esposo. Pongámonos en contexto. Santa Elena nació en el norte de Turquía, era muy hermosa y un general romano se enamoró de ella, fue Constancio Cloro. Este general, que era muy importante, le ofrecieron el emperador el puesto de, podríamos llamarlo, asesor principal, colaborador principal de el imperio, pero con una condición de que repudiara a Helena y se casara con la hija del emperador, que se llamaba Flavia Maximiana Teodora. Bueno, la ambición del poder hizo que este hombre, Constancio Cloro, dejara a Helena y habían tenido un hijo, que es Constantino, que fue el futuro emperador que liberó a los cristianos del asedio que habían tenido, de las persecuciones casi constantes de los primeros siglos, y en el año 313 Constantino pues dio libertad de culto, especialmente gracias a Santa Elena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando fue abandonada Santa Elena? Aquí hablamos de una situación humana que es una cruz impresionante, ¿no? Ella, que era hermosa, que le había dado un hijo muy inteligente y fuerte, Constantino, y se ve repudiada por Constancio Cloro por su ambición política, por su ambición de poder, de estar cerca del máximo poder, etc., ¿no? ¿Y qué pasa? Que en este tiempo, en estos 14 años de abandono, son los años en que Santa Elena se convierte al cristianismo, conoce a Cristo. Fijémonos pues que la peor cruz seguramente de su vida, verse humillada de esa manera, provoca que el foco suyo busque en su dificultad una solución y se da cuenta que los cristianos tienen a Cristo. Cristo promete la salvación y Cristo realmente sigue en el corazón de la Iglesia, sigue en la Eucaristía de forma realmente presente. Entonces Elena se convirtió al cristianismo. Se nota que era una mujer especial, aparte de muy hermosa, tenía un corazón muy grande, y pasados estos 14 años que debían ser muy duros, muy difíciles, muere Constancio Cloro y Constantino, su hijo, curiosamente es proclamado emperador de Roma por el ejército. A partir de ese momento, la vida de Santa Elena cambia, recibe la ayuda de su hijo, recibe la fuerza de su hijo y emprende acciones muy interesantes. Pero la más importante fue ese dar un sí a Cristo, ¿no? Había recibido un no de su marido, pero se le abrió una puerta más grande, un bien superior, que es poder decir sí a Cristo de par en par, experimentando la cruz. Fijémonos que Jesús también, en el peor momento de su vida, de su historia, en la cruz clavado, cuando parece que todo está perdido, cuando le han abandonado la mayoría de todos los apóstoles, excepto Juan y algunas mujeres, en ese momento, cuando parece que se ha perdido todo, se abre la puerta del bien mayor, que es la redención de la humanidad, es la resurrección de Jesucristo, que permite abrir la puerta a todos los justos de todos los tiempos para que la muerte no tenga la última palabra. Pues aquí fijémonos en Santa Elena, que en el peor momento de su vida, repudiada por su marido, llega la apertura a lo más grande, que es recibir el amor de Dios, convertirse y tener ese anhelo
de llevar el cristianismo a todo el imperio, cuando parecía algo imposible. Pero después, con su hijo, permite libertad de culto ya de los cristianos, se acabaron las persecuciones y Santa Elena emprende un viaje a Jerusalén donde busca ni más ni menos que pues reliquias de Jesús, entre ellas la cruz de Cristo, y finalmente la encuentra, es impresionante. Hay una anécdota en esto que dice San Juan Crisóstomo y San Ambrosio, que dice que después de realizar muchas excavaciones en Jerusalén encontraron 3 cruces, las cruces de Jesús y las de los 2 bandidos que murieron con él en aquel momento, podríamos decir. Y como no se podía distinguir cuál era la cruz de Jesús, trajeron hasta el Monte Calvario a una mujer agonizante y al tocarla con 2 de las cruces, ella empeoró, pero al tocar con la tercera cruz, la enferma se recuperó instantáneamente. Y eso fue el signo que permitió saber a Santa Elena y todos sus ayudantes que esta cruz era la verdadera, la vera cruz, la cruz de Cristo. Qué curioso que Santa Elena va a Jerusalén y se encuentra la cruz de Cristo. Fijémonos que en su vida la peor cruz le permitió acceder a la vida, podríamos decir, espiritual cristiana. Y después encuentra la cruz. ¿Por qué? Porque es en la cruz que muchas veces también en nuestra vida se nos permite llegar más arriba en nuestras virtudes cristianas, abrirnos verdaderamente a Cristo, abandonarnos en su amor, dejar ya nuestras quizás pretensiones equivocadas, nuestros anhelos pasajeros, para finalmente entregarnos a Jesús. Y eso es gracias a la cruz de nuestra vida. Qué interesante. Por lo tanto, las cruces que nos van llegando en nuestra vida, que siempre habrá más grandes, más pequeñas, pues estas cruces pueden significar esta apertura final al verdadero cristianismo, a un cristianismo con todos sus elementos, a un cristianismo entregado a Jesús, a ser verdaderamente discípulos, a poder negarnos a nosotros mismos, a coger esta cruz y a seguir a Jesús. Seguir a Jesús de la manera que Jesús nos pida. Muchas veces estas cruces no son cosas espectaculares, pueden ser cosas pequeñas, ordinarias, que duren tiempo, no son de un día concreto, de un muy mal día. No, normalmente son cosas que hay que sobrellevarlas con el tiempo. Pues bien, esta reflexión, Santa Elena, qué momento de su vida, qué alegría seguramente tuvo cuando este general romano le pidió matrimonio, cuando tuvo a Constantino, y qué tristeza cuando fue abandonada por su esposo. Fue abandonado para irse con otra y para tener más poder, más influencia. Pero esta cruz la llevó a conocer a Cristo. ¡Qué bendición esa cruz! ¡Qué bendición puede ser para nuestra vida aquel problema, aquella cruz, aquello que nos esté pasando! Porque en esa cruz es cuando podemos estar, gracias a esa cruz, más unidos a Cristo. ¿Qué sería sin esa cruz? ¿Qué pasaría si no hubiesen esas cruces en nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida cristiana? ¿Sería diferente? Muy probablemente sí, sería diferente. Y por tanto, la cruz, Jesús nos dice que no tenemos que tirarla, no tenemos que menospreciarla. La cruz podemos hacer como María Magdalena, abrazarla, llorar si hace falta. Pero sin duda esa cruz nos puede llevar al bien mayor que puede haber, que es estar con Cristo, que es estar en el sufrimiento con Cristo, configurados con Jesús. Porque Jesús,
cuando promete cumple, y su amor, su misericordia son eternas. El amor es fiel, siempre fiel, y por eso Jesús nos pide confianza. Por eso la frase en la imagen de la Divina Misericordia: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Espero que os haya gustado esta reflexión. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Gracias por suscribiros y un abrazo muy grande.